El maestro era un personaje. Es verdad, un personaje. Era un personaje. En realidad, él logró cosas muy interesantes. Primero fue un autodidacta, un hombre, un investigador, un estudioso. Y él vendía, decías, alhajas. Sí, él vendía alhajas y entonces se le ocurrió que quería hacerlas. Y empezó a incursionar en un taller, en otro, mirando, porque en aquel entonces él realmente incursionó en un terreno difícil, porque no había enseñanza de joyería a no ser en la UTU. Y en la UTU egresaban excelentes joyeros, pero con un esquema muy rígido. Entonces salían todos un poco haciendo lo mismo. Condicionados para un mercado. Para un mercado y para trabajar en las joyerías. Entonces, él que tenía ganas de otra cosa, tenía un vuelo diferente. Entonces empezó mirando, leyendo, buscando. Por eso es que yo te digo que lo podías encontrar los domingos en Tristán Narvaja siempre, en los libros, en el puesto del Galeón, en otros puestos por ahí, revisando, mirando, buscando siempre. Y se llevaba alguna novelita policial para distraerse. Entonces, a partir de eso, empezó a hacer, y empezó a ver cómo hacer. Siguió y un día se puso a transmitir lo que sabía, con una generosidad increíble, ¿Cuándo empezaste tú eras la mano derecha de... Bueno, en los últimos tiempos. Los últimos años de los 80. En los 80, 81, por ahí. Hasta su muerte. Sí, porque en realidad fue una cosa circunstancial que empecé a trabajar, porque a la gente le daban, era un taller abierto, una casa abierta. Entonces el que llegaba ahí, yo llegué por un tema de libros y me quedé esperando porque él estaba dando clases. Y me dice, mira, ponés esmalte ahí. Y esmalte ahí. Bueno, me hizo hacer un esmalte, una cosa que yo no tenía ni idea. Bueno, después le fui a ayudar a una amiga que quería hacer feria y ahí me quedé en el taller y aprendí así, haciendo. El maestro era un hombre realmente que sabía interpretar al que aparecía en el taller, porque todos tenían intereses diferentes con respecto a la orfebrería. ¿Qué iba a buscar en el taller? Es más, incluso en un momento cambió el nombre, era Escuela de Metalística. No era solo orfebrería, la orfebrería es referente a metales preciosos. Y en el taller se trabajaban otros metales también. Entonces, con distintos fines, no solo joyería, también joyería. Entonces, le daba posibilidades a muchas personas, incluso había chicos discapacitados que iban a hacer trabajos en cobre y bronce, enmartelado, cincelado, de acuerdo a sus capacidades, pero lograban. Entonces, había una gama enorme de alumnos diferentes, pero todos coincidían y se daba esa cosa de integración de los diferentes. Del chico discapacitado, de la señora que estaba en su casa y quería hacer un poco de terapia. Hubo enseñanza para niños en un momento. Hubo enseñanza para niños. Dedicado que incluso, solo a niños. Sí, una de las responsables fue la pastora de los peces que bautizó él, Leticia Mora, y Cristina Machó también. Es verdad, estuvieron con ese grupo de niños. Los niños a partir de determinada edad tenían tareas para hacer. Había cosas que él buscaba, cómo poder integrar a esos chicos al taller. Y había un curso regular con una metodología. Fue odiado por los joyeros porque él desmistificó la joyería, quebró aquel tabú, develó el misterio, y un alumno en un día, en una clase, hacía un anillo, daba forma, soldaba y lo pulía y brillaba. Y hay otro aspecto que tomamos de un poco para cerrar, que es esa capacidad de integrar, hoy se le diría gestor cultural, promotor cultural, pero también la diversidad en un concepto más amplio que incluye las orientaciones sexuales, que él fue precursor en eso, ¿no? Mucha gente con orientaciones sexuales muy diferentes encontraba un lugar y no eran una sola persona.
eran cantidad de personas muy jóvenes que encontraban un refugio ahí de alguien que en realidad él era un hombre tradicional, común y silvestre, Sí. pero que era muy amplio en ese sentido, también en lo social, también como decías tú en otros aspectos, discapacidad o distintos tipos de pretensión de la llegada al taller. Personajes distintos, inesperados en el taller, ¿recuerdas? Era un reducto donde coincidían personajes o personas muy heterogéneas. ¿Qué personajes recuerdas? A ver, así que conocidos. Por ejemplo, estábamos en clase y aparecía, no sé, Montero Zorrilla. Pues otro día aparecía Cajiga, que un escultor se sentaba por ahí, alguna vez Podestá, o algún crítico de arte que venía por X motivo. Recuerdo a Gladys Cancro. Cafera. Cafera también. Mucha gente, de distintos tipos. Había otras personas, yo qué sé, Nacho Suárez, que es amigo también, Darno Jean, algunos músicos. El Laucha, que menciona a los olivareños, un guitarrista muy famoso. Cantidad de personas, de repente se armaban, él le daba cabida a gente, Ana Corti, que tocaba flauta dulce y oboe y daba clases ahí en el taller, otra persona que hacía liberación de la voz, o un violonchelista brasileño que venía con Graciela Figueroa y armaba una danza, unas clases de danza. ¿Y en candombe? Y de pronto aparecía Marta Gularte con todo su gente a ensayar. Él le prestaba el local, como era bastante amplio, prestaba el local para los ensayos de Marta Gularte, y también venía René Piedrafesa. Lo importante del maestro es que él guiaba, pero permitía la libertad absoluta del alumno. Por supuesto que hacía los ejercicios básicos para poder trabajar, pero con esa libertad de poder crear, de poder hacer algo propio. Él lo alentaba, lo guiaba, y el que hacía era el alumno, ¿no? Entonces él, había un cartelito en el taller que lo aplicaba perfectamente, y era darle alas al que tiene manos y darle manos al que tiene alas.